Evaluación del aprendizaje. En la evaluación del aprendizaje se utilizan ampliamente una gama de metodologías en mano de la transformación de herramientas que miden el nivel de conocimiento y las competencias de los educadores. Por lo general se basa en el rendimiento de estas conductas a medir para comprender los procesos a través de los contextos que permiten o obstaculizan el progreso y sus logros. Somos una nación obsesionada con la creencia de que la ruta para la mejora de la escuela está pavimentada con mejoras, más frecuentes y más intensas pruebas estandarizadas. El problema es que tales pruebas, ostensiblemente desarrolladas para que ningún alumno se quede detrás, están de hecho causando que mayores segmentos de la población escolar estén quedándose atrás porque las pruebas provocan que muchos caigan en la desesperanza, justo el efecto contrario de lo que tales políticas pretenden. Stiglitz 2002. El rendimiento escolar. El rendimiento escolar del alumno disminuye porque estas pruebas aplicadas habitualmente una vez al año son incapaces de proveer a los profesores con información continua acerca del rendimiento del alumno, datos que ellos necesitan para tomar decisiones de enseñanza cruciales. Ante esta situación, es necesario que los profesores confíen en la evaluación de aula. El problema es que los profesores generalmente son incapaces de obtener o usar de forma efectiva información confiable sobre el desempeño del alumno en la vida cotidiana, a causa del vacío, agotamiento, de recursos que produce el empleo excesivo de las pruebas estandarizadas. No hay recursos que permitan que los profesores traten de crear y conducir evaluaciones de aula apropiadas. Por las mismas razones, los administradores estatales y de las escuelas no han sido formados para construir sistemas de evaluación que equilibren las pruebas estandarizadas y las evaluaciones de aula. Como resultado directo de estas condiciones descritas, los sistemas de evaluación permanecen en constante crisis y los alumnos sufren las consecuencias. En la actualidad contamos con suficiente conocimiento acumulado acerca de cómo construir sanos ambientes de evaluación que satisfagan las necesidades de información de todos los que toman decisiones de enseñanza, que ayuden a los alumnos a intensificar su deseo de aprender y se sientan capaces de hacerlo y así conseguir un incremento significativo en su aprendizaje. Pero para alcanzar esta meta, debemos establecer los mecanismos que hagan posible una evaluación sana. Crear tales mecanismos requerirá que empecemos por ver a la evaluación con otra óptica. El bienestar de nuestros alumnos depende de nuestra buena voluntad para hacerlo. El papel del profesorado. Es visible que pocos profesores estén preparados para afrontar los desafíos que supone la evaluación de aula porque no han tenido la oportunidad de aprender a hacerlo. Pero este caso no es exclusivo de nuestro país, ya que, por ejemplo, en la actualidad solo cerca de una docena de estados en la Unión Americana, explícitamente requiere competencias en evaluación como una condición para obtener la licencia para enseñar. Además, no hay exámenes de licencia disponibles a nivel de estado o federación en los Estados Unidos que verifique las competencias en evaluación. De este modo, los programas de formación docente hacen poco caso de las competencias en evaluación y la gran mayoría de los programas falla en proporcionar la literatura de evaluación requerida para que los profesores puedan participar en la evaluación para el aprendizaje. Esto ha sido así durante décadas, según lo refiere Stiglitz 2002. Además, pocos esperan que los profesores acudan a sus directores por ayuda. Actualmente casi ningún estado requiere competencias en evaluación como una condición para tener la licencia como director o administrador escolar en cualquier nivel educativo. En consecuencia, la formación en evaluación es casi inexistente en los programas de formación de administradores educativos. Específicamente en cuanto a este punto, en el caso de México el panorama no es más halagüeño, pues no se ha invertido prácticamente en la evaluación para el aprendizaje. Los profesores raramente tienen la oportunidad de aprender cómo usar la evaluación como una herramienta de enseñanza y de aprendizaje. Y los esfuerzos para evaluar el aprendizaje a través de pruebas estandarizadas no pueden reducir los efectos de esta realidad. Como resultado de este estado de cosas, es el riesgo de que el progreso diario de los alumnos en las aulas en realidad no se esté valorando correctamente. Esto significa que todas las decisiones de enseñanza cotidianas críticamente importantes, adoptadas por los alumnos, profesores y padres pueden estar basadas en información errónea acerca del éxito del alumno. El efecto inmediato: tendremos un diagnóstico erróneo de las necesidades de aprendizaje del alumno, incomprensión de los educandos acerca de su propia capacidad para aprender, falta de comunicación con los padres y con otros acerca del progreso del alumno y virtualmente una evaluación para el aprendizaje en el aula no efectiva.
Las consecuencias extremadamente perniciosas del aprendizaje del alumno son obvias. El protagonismo de la evaluación. En momentos actuales se vive una época en que la evaluación ha adquirido un gran protagonismo en los sistemas educativos de todo el mundo. Algunos consideran que este interés responde sobre todo a la necesidad de rendición de cuentas de la forma en que se administran los recursos públicos que la sociedad destina para la operación de los sistemas escolares y su relación con los resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos esperados. Las recientes crisis económicas no han hecho más que enfatizar este interés por una mayor vigilancia y control de la escuela. Esta obsesión por la racionalización tiene una vieja data. Podríamos situar su génesis con el advenimiento de la sociedad industrial del siglo XIX en los países occidentales, donde el énfasis estaba puesto y continúa estando en lograr la máxima eficiencia y eficacia de los sistemas educativos. Sin embargo, los logros que la humanidad ha conseguido en el ambiente educativo se afirma que ya es demasiada evaluación del aprendizaje, lo que podría interpretarse como que tenemos un exceso de evaluación. Por tanto, lo que ahora se requiere es transitar hacia una evaluación para el aprendizaje, que es aún somera. Pero claro, el hecho de que hayamos almacenado un vasto cúmulo de conocimientos y experiencias en torno a la evaluación del aprendizaje producido sobre todo por el avance de la investigación educativa, no significa que este acervo sea suficientemente el mejor, si como hemos mencionado antes, la evaluación del aprendizaje aún afronta grandes retos. Una postura intermedia sugiere que los dos tipos de evaluación mencionados son necesarios e importantes y que debemos pugnar por un balance entre ambos. Es en este discurso donde encontramos puntos de convergencia entre la denominada evaluación del aprendizaje, la evaluación para el aprendizaje y el aprendizaje para toda la vida. Concepto de aprendizaje. De acuerdo con la teoría constructivista, el conocimiento no se recibe de forma pasiva ni es mecánicamente reforzado, sino que se produce por un proceso activo de dar sentido. El paradigma constructivista toma su nombre de la noción fundamental de que todo el conocimiento humano se construye. Como ha sido señalado en OPS 1995. Esta afirmación se aplica tanto a la construcción de conocimiento público y los modos de investigación en las disciplinas como al desarrollo de estructuras cognitivas en las mentes de los alumnos individuales. Esto significa que los científicos construyen sus teorías y comprensiones en lugar de limitarse solo a descubrir las leyes de la naturaleza. Del mismo modo, los individuos hacen sus propias interpretaciones, formas de organización de la información y enfoques de problemas en lugar de limitarse a tomar estructuras de conocimiento preexistentes. Sin embargo, un aspecto importante de los distintos aprendizajes es el desarrollo de experiencias y el ser incluido en los modos de pensar y trabajar en una disciplina o una de práctica. Tanto la construcción de la ciencia como el aprendizaje individual son procesos sociales. Aunque el individuo debe hacer algún trabajo privado para internalizar lo que se admite y se practica en el plano social, el aprendizaje no puede entenderse fuera de su contexto social y su contenido. Shepard 2000. Enfoques de aprendizaje. En años recientes ha habido un incremento en nuestra comprensión acerca de diferentes tipos de aprendizaje y cómo distintos aprendices enfocan el aprendizaje. La enseñanza tradicional regida por pruebas y exámenes a menudo fomenta el aprendizaje de memoria. Con el aprendizaje de memoria el alumno domina y después puede recordar en la situación de examen. Los alumnos podrían llegar a ser muy eficientes en esta forma de memorización. No se pretende negar la importancia de estos aprendizajes y sus contextos, pero los hechos aprendidos de esta forma podrían ser rápidamente olvidados. Si esperamos que la información sea retenida, esta de bien entendida, generando interacciones e incorporada en mapas conceptuales en el cerebro, o usada repetidamente después de haberse aprendido. El aprendizaje memorístico, que es esencialmente pasivo porque no requiere el tipo de compromiso que demanda la comprensión, puede dar lugar a poca profundidad o a un aprendizaje superficial. Este puede recordar, pero mantiene poco o ningún significado para el alumno, no está integrado de forma que para él tenga sentido el mundo. El aprendizaje superficial permitirá a los alumnos manipular fórmulas o trabajar mediante ejercicios detallados a pesar de que no entiendan los principios fundamentales. Esto significa que ellos podrían encontrar dificultades para emplear estos hechos y conceptos en otras circunstancias o contextos, limitando así el valor de su aprendizaje. El aprendizaje profundo, por otro lado, incluye no solamente la memorización, sino un propósito de comprender el material, y requiere un enfoque activo de aprendizaje. Pero el aprendizaje activo no significa que se vea que los alumnos están físicamente ocupados, sino que deben pensar activamente por sí mismos.
El profesor espera enseñar, pero solo los alumnos pueden hacer que el aprendizaje ocurra en sus mentes. Secuencia lógica de contenidos. La secuencia de contenidos en la programación didáctica representa organización dentro de los contenidos didácticos desglosados por bloques y unidades. Consecuentemente se de tiempo que se ordena de acuerdo a la planeación o de manera general como escuela, en cómo se llevarán ciertas actividades durante el día, lo cual nos lleva a la estructura de un mapeo con horarios y actividades establecidas por las mismas necesidades demandantes de los alumnos. La Real Academia Española nos dice que como secuencia lógica de contenidos es una serie o sucesión de hechos que dan entre sí una relación, que por consecuencia establece el orden de los contenidos del currículo, sabiendo que hay una relación interna entre todos ellos. Esa relación interna marca las pausas que se siguen para ordenar los contenidos. Secuenciación lineal. ¿Qué contenidos son la base sobre los que construir otros nuevos? Es decir, ¿hay algún bloque de contenidos que necesariamente debas dar antes que otro? Por ejemplo, imagina que quiero enseñar a los alumnos a construir escalas musicales. Antes necesitan conocer las notas musicales y verbalos. Por tanto, en mi secuenciación, pondré antes estos dos apartados que el de construcción de escalas. La secuenciación lineal sigue una lógica constructivista que guía el aprendizaje desde la base hasta la cima, permite que el alumno aprenda gradualmente, no se pierda y recuerde lo estudiado anteriormente. Se trata de apoyar los contenidos nuevos en los contenidos ya estudiados. Conocimientos previos. En conjunto de la secuencia van los conocimientos previos puesto que son las bases teóricas principales para poder tener idea en cómo desarrollar todo lo mencionado con anterioridad con un orden en específico que nos ayudarán a poder ejercer con facilidad la docencia. Características del alumnado. Dependiendo de la etapa y el nivel educativo, podremos establecer un orden, según se adapte a las peculiaridades del grupo de alumnos y a su nivel madurez. Asimismo, podremos profundizar más o menos en algunos de los contenidos, de acuerdo a la motivación, el interés y la implicación del grupo. Conocer a los alumnos y secuenciar los contenidos pensando en ellos es casi una garantía de éxito. ¿Cómo logramos esto en la programación didáctica para oposiciones si no tenemos un grupo de alumnos real? Puedes centrarte en un grupo al que ya hayas dado clase o inventarlo de cero. Aún así, debes conocerlos a fondo. Si partes de cero, imagina cómo son, qué les gusta, qué les motiva, cómo aprenden mejor, cuál es la secuenciación más idónea. Que este plan se desarrolla al inicio de las clases para que el docente escoja las mejores estrategias de trabajo que sienta que les serán útiles a sus alumnos de acuerdo a sus caracteres y comportamientos dentro y fuera del aula. Características del profesor. Aunque nuestra misión sea enseñar a los alumnos, no debemos olvidarnos de nosotros mismos. ¿Cuál crees tú que es el orden adecuado para facilitar el aprendizaje? ¿Cómo te sientes más cómodo /diagonal a? ¿Qué bloque te puede servir de base o inspiración para otros? ¿Qué contenidos a añadir para poner ejemplos, hacer resúmenes, entre otros? ¿Cómo hacer una secuenciación de contenidos para una programación didáctica de oposiciones? Se aplican los 3 niveles de contenidos que son los contenidos básicos que brinda el currículum y los que añade la comunidad de manera autónoma. Después se elige los contenidos con los que nos daría a completar el bloque. Se deben de utilizar también los 4 criterios para poner orden. 1. Secuenciación lineal. 2. Conocimientos previos. 3. Características del alumnado. 4. Características del docente. Diversificación de recursos. La diversificación es la estrategia de expandir las opciones o inversiones para no depender de una sola fuente, aumentando así sus posibilidades de éxito, disminuyendo los riesgos. La respuesta a la diversidad en el currículo escolar. Tradicionalmente la escuela se ha centrado en la satisfacción de las necesidades educativas comunes, expresadas a través de objetivos diseñados en función del engañoso e inexistente alumno medio, y no se ha preocupado de las necesidades individuales. Desde esta perspectiva, aquellos alumnos que logran alcanzar los objetivos establecidos son segregados de muy distintas formas, creando grupos dentro del aula para los más lentos o rezagados, clases especiales para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta, o derivando a los alumnos a escuelas especiales. En este tipo de medidas subyace la idea de que los problemas de aprendizaje tienen su origen en variables o factores individuales,
motivo por el cual se toman medidas centradas en los alumnos en lugar de revisar y modificar aquellos aspectos de la práctica educativa que pueden generar o acentuar sus dificultades. Esta concepción, en el ámbito curricular, ha dado lugar a propuestas rígidas y homogeneizadoras, en las que la administración educativa establece al mínimo detalle las decisiones relativas al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, sin tener en cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje tienen lugar en contextos muy distintos, generando un elevado número de dificultades de aprendizaje, repeticiones, ausentismo y fracaso escolar. Actualmente existe una tendencia mayor hacia currículos abiertos y flexibles que permiten dar respuesta al doble reto de la comprensión y la diversidad. En estas propuestas, generalmente, la administración educativa establece unos aprendizajes mínimos, para asegurar que todos los alumnos adquieran ciertos elementos básicos de la cultura, y los centros, a partir de estos mínimos, construyen su propuesta curricular adecuando, desarrollando y enriqueciendo el currículo oficial en función de las características de su alumno y del contexto sociocultural de referencia. Obviamente un currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a la diversidad, ya que permite tomar decisiones razonadas y ajustadas a las diferentes realidades sociales, culturales e individuales, pero no es una condición suficiente. La respuesta a la diversidad implica además un currículo amplio y equilibrado en cuanto al tipo de capacidades y contenidos que contempla. Los currículos tradicionales se han centrado en el desarrollo de capacidades de tipo cognoscitivo y contenidos de tipo conceptual, en detrimento de otro tipo de capacidades y de contenidos que también son esenciales para el desarrollo integral y la inserción en la sociedad. Este enfoque dio lugar al desarrollo de currículo paralelos para los alumnos de educación especial que incluían áreas, objetivos y contenidos distintos del currículo común, con un enfoque más rehabilitador que propiamente educativo. El concepto de necesidades educativas especiales implica que los grandes fines de la educación han de ser los mismos para todos los alumnos para asegurar la igualdad de oportunidades y una inserción en la sociedad. Por tanto, si en el currículo se expresan aquellos aprendizajes considerados esenciales para ser miembro activo en la sociedad, este ha de ser el referente de la educación de todos y cada uno de los alumnos, haciendo adaptaciones que sean precisas y proporcionándoles las ayudas y recursos que les faciliten avanzar en el logro de los aprendizajes en él establecidos. Gracias.